Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias por su amable asistencia. Vamos a dar inicio a esta siguiente sesión. Primero que todo, mi nombre es Natalia Cárdenas, yo soy la coordinadora del programa de farmacovigilancia y tecnovigilancia de la Fundación Santa Fe de Bogotá, institución miembro de la OES. Entonces, para el desarrollo de este conversatorio, que se llama ¿Certificarse para qué? Excelencia en el manejo de quemados, contamos con la participación de las siguientes personas que nos van a acompañar. La doctora Olga Lucía Méndez, directora del Hospital Serena del Mar, quien participará como moderadora en esta sesión. Odontóloga con especialización en Administración en Salud, con énfasis en Seguridad Social de la Pontificia Universidad Javeriana. Magíster en Administración de Empresas de la Universidad del Norte. Cuenta con más de 30 años de experiencia en cargos directivos en el sector salud, liderando procesos estratégicos en instituciones de alta complejidad. Desde el año 2016 está vinculada a la Fundación Santa Fe de Bogotá, inicialmente como directora del proyecto Serena del Mar y actualmente como directora del Hospital Serena del Mar, donde ha liderado su puesta en marcha y consolidación como referente en atención médica en la región Caribe. A lo largo de su trayectoria, Olga Lucía se ha destacado por asumir con éxito retos en áreas como administración hospitalaria, gestión del talento humano, evaluación de servicios, asesoría institucional y dirección de proyectos. Antes de su actual rol, fue directora del Hospital Universidad del Norte en Barranquilla, donde también dejó una huella significativa en la gestión y calidad de los servicios. Su liderazgo se caracteriza por una visión estratégica, capacidad de articulación interinstitucional y compromiso con la innovación en salud. Además, contamos también con la participación de la doctora Viviana Gómez, directora del Centro de Cuidado Clínico para la Atención del Paciente con Quemaduras, Fundación Santa Fe de Bogotá. La doctora Viviana Gómez es cirujana plástica, estética y reconstructiva, con subespecialidad en cirugía craneofacial y especialización en educación médica de la Universidad del Rosario y la Universidad Javeriana. Actualmente se desempeña como jefe del servicio de quemados, jefe de la sección de cirugía plástica y coordinadora del departamento de cirugía de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde también es la directora del Centro de Cuidado Clínico para la atención del paciente con quemaduras. Es profesora adscrita de la Universidad de los Andes, profesora ad honorem del Hospital de San José y docente del programa de cirugía plástica de la Universidad del Bosque. De igual manera, nos acompaña hoy la doctora Juliana Marín, jefe de la sección de UCI quirúrgica y de quemados, Fundación Santa Fe de Bogotá. La doctora Juliana es médico intensivista con experiencia en el manejo de pacientes críticos. Actualmente se desempeña como jefe de la sección de UCI quirúrgica y de quemados de la Fundación Santa Fe. Es docente universitario en la Universidad de los Andes y de la Universidad del Rosario. Además ejerce como presidente regional de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, AMSI, para Bogotá, Meta y Boyacá. Y ha participado como conferencista en eventos nacionales e internacionales. Y también tenemos el gusto de contar con la doctora Jenny Cárdenas, jefe del Departamento de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo de la Fundación Santa Fe. La doctora Jenny Cárdenas es médica especialista en cuidado crítico, magíster en educación médica de la Universidad de los Andes. Actualmente se desempeña como jefe del Departamento de Cuidado Crítico de la Fundación Santa Fe, en donde también preside como presidente del Comité de Farmacia y Terapéutica y el Comité ECMO. Es además directora del programa y profesora de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo en la Universidad del Rosario. Estimadas doctoras, ¿tienen la palabra? Aló. Muy buenos días para todos. Es un honor y un placer estar con ustedes el día de hoy en este espacio, acompañada además de estas tres profesionales a quienes admiro profundamente. Hoy tenemos el privilegio de compartir con todos ustedes cómo la creación y la transformación es posible. Esto se logró en el caso que nos ocupa hoy, con la creación de un centro de cuidado clínico para la atención del paciente quemado en la Fundación Santa Fe de Bogotá, acreditado por JCI, y cómo con este desarrollo se cambió la esperanza de vida de pacientes, la forma de trabajo en equipo e interinstitucional que ha hecho posible, como me decían estas tres maravillosas mujeres, devolver la esperanza. Entonces,
ya han sido ampliamente presentadas, la doctora Viviana Gómez, la doctora Jenny Cárdenas y la doctora Juliana Marín. En esta tarea que tengo, vamos a darle continuidad. Con la creación del Centro de Cuidado Clínico para la Atención de Pacientes Quemados, se generó una forma de entregar un cuidado digno y adecuado a personas que sufren esta crítica situación que ha limitado y afectado su vida de manera muy importante. ¿Qué existía en el mercado antes de esto y cómo se logró esta transformación y qué la motivó? Buenos días. Bueno, en una ciudad como Bogotá, teníamos solo una unidad de atención especializada para quemados adultos y 2 para pediátricos. Y la realidad es que se necesita una unidad por cada 2 millones de habitantes. Por lo tanto, detectamos que la primera necesidad es que teníamos déficit de camas, pero además no contamos con datos organizados y juiciosos del resto del país. Por lo tanto, tampoco tenemos claridad cómo estaba la situación en Colombia. Entonces, esto nos lleva a soñar con el proyecto de dar la oportunidad a las personas de recibir una atención con calidad en esta patología, porque recibir atención con calidad hace una gran diferencia en cuanto a las secuelas estéticas, funcionales y además en vivir. Si los pacientes no reciben una atención con calidad y tienen quemaduras graves, lo más probable es que los pacientes puedan fallecer. Entonces resulta que las quemaduras son un problema de salud pública, pero son frecuentemente minimizadas. ¿Por qué? La definición de un gran quemado es un paciente que llega con una quemadura mayor del 20% de superficie corporal, pero resulta que este paciente llega caminando, hablando, algunas veces con muchísimo dolor, otras veces sin dolor, porque su extensión puede ser del 20%, pero puede tener una profundidad grado 3 donde el dolor se pierde. Ni hablar de los pacientes que sufren quemaduras químicas, son porcentajes muy pequeños, un 4%, un 5%, pero resulta que si no tienen la atención indicada, va a seguir haciendo daño silenciosamente. Los pacientes que sufren quemaduras por inhalación, por ejemplo, si uno no logra con historia clínica y con sospecha diagnosticarlos, porque algunos llegan sin ningún compromiso en la piel, sin ningún compromiso en el cuerpo, solo quemadura de la vía aérea, pero si el diagnóstico no se hace, ellos se van a morir. Entonces, la falta de centros especializados hacía que los pacientes quemados se atendieran en urgencias o en hospitales sin este tipo de capacitación y terminaran falleciendo. Entonces, detectando esta problemática y estando seguros que en el lugar que estamos podríamos ofrecer la mejor atención y con la mejor calidad, decidimos abrir la unidad. Muchas gracias, Juliana. ¿Cómo fue el proceso de implementación y qué retos, qué desafíos encontraron en el camino, que me imagino fueron muchos, y cómo los enfrentaron, cómo los gestionaron? Sí, bueno, la implementación y el origen del servicio de quemados fue un proceso que, como bien resaltó Juliana, nació de una necesidad y de una convicción. Entonces, una vez nosotros entendimos que había una necesidad ahí, ¿cuál era el siguiente paso? Pues elevar la solicitud a las directivas, quienes muy alineadas con nuestra misión institucional de influir positivamente en Colombia y la región, aprueban este proyecto y de forma metódica y ordenada comienzan a hacer un análisis de qué teníamos, qué nos faltaban, qué era lo que había. Entonces hacemos una referenciación internacional con Johns Hopkins, donde visitamos Johns Hopkins, entendemos cuáles son las necesidades de infraestructura, talento humano, guías, estandarización de procesos y eso. Y al regresar, pues yo ya tenía un contexto nacional, porque yo venía a trabajar en otra institución, en una unidad de quemados en Colombia, entonces sabía el contexto nacional. Comenzamos entonces a desarrollar todo este proyecto entendiendo cuáles eran los requerimientos para la habilitación nacional y particularmente con los pacientes quemados y los servicios de quemados hay una habilitación específica que tiene unos requerimientos en cuanto a infraestructura, entrenamiento de personal específico para
para este servicio. Entonces iniciamos todo el proceso de entrenamiento, de convocar un equipo interdisciplinario de diferentes áreas de experticia en donde estuvieran enfocadas en el manejo de estos pacientes. Y adicionalmente hicimos pues los ajustes que se requerían en cuanto a infraestructura y comenzamos con el proceso de habilitación en el área del servicio de quemados a adultos. Logramos esta habilitación y al poco tiempo, porque el camino es difícil y yo soy una convencida que lo que a uno le cuesta más lo valora, pero hay un significado y un propósito superior ahí. Al poco tiempo de recibir la habilitación, tuvimos una visita de la Secretaría y cerraron el servicio. Estaban aplicando una norma de habilitación antigua donde habían unos requerimientos que pues nosotros cuando iniciamos con este proyecto ya teníamos un edificio construido, o sea, ya teníamos la Santa Fe, la Fundación Santa Fe con toda nuestra infraestructura, no fue que construyéramos la Santa Fe entendiendo que queríamos este servicio. Entonces tuvimos que reorganizarnos, eso no nos detuvo ni nos desmotivó, antes nos fortaleció para nuevamente reorganizarnos, cerrar brechas y lograr nuevamente la habilitación. Al poco tiempo de la habilitación del servicio de quemados adultos, logramos la habilitación del servicio de quemados pediátrico, que también fue todo un logro entendiendo esta necesidad, pero paralelamente se presentaban más retos y más dificultades. Por ejemplo, nosotros históricamente no somos conocidos como, ay no, acabo de tener una quemadura, me voy para la Fundación Santa Fe. Siempre hay una marca y una trayectoria y una historia de otras instituciones que nos preceden. Entonces, ¿qué pasaba? Que no nos llegaban los pacientes, ¿sí? No llegaban pacientes porque no estaba en la mentalidad de todas las instituciones y del país que la Fundación Santa Fe de Bogotá tuviera un servicio de quemados. Entonces comenzó el reto, teníamos que tratar de cerrar esa brecha, entonces comenzamos a través de educación a tener visibilidad, educación continua, entonces hicimos eventos académicos, hicimos congresos, comenzamos a hacer educación a través de redes o de plataformas al paciente, a la comunidad, a las familias, para que comenzaran a relacionarnos y entendieran que nosotros podíamos ofertar este servicio. Entonces ahí cerramos una brecha y comenzaron a abrirse otras situaciones, por ejemplo, convenios con universidades, personal en entrenamiento que quería capacitarse porque ese es otro déficit que tenemos muy grande en el país, ¿sí? Hay pocas unidades de quemados y en las pocas que hay no van los que se están entrenando a fortalecer pues los conocimientos. Entonces la transferencia del conocimiento fue importante acá, la parte de salud poblacional, hacer educación y prevención a las comunidades y así comenzamos a tener más volumen de pacientes. Otra parte importante de esto fue crear alianzas o conversaciones con los convenios, con los aseguradores, explicarles en qué consistía nuestro servicio, todo lo que habíamos construido. Y ahí apenas vamos ni siquiera por la mitad de la historia, voy a cortar, pero el siguiente reto, cuando ya logramos lo nacional, las certificaciones, las habilitaciones nacionales, pues nosotros en nuestra ADN institucional y nuestra cultura de excelencia que ha sido muy impresa pues desde las directivas, queremos más, ¿sí? Queremos que cómo podemos cada vez mejorar o continuar con esta mejora continua. Entonces, ahí nació el otro sueño, que también ha sido todo un hito, y es lograr la certificación por Joint Commission International. Y con mucho orgullo, pero también con mucha humildad, nosotros pues somos hoy en día el primer centro certificado por Joint Commission en el mundo, en la historia adulto y pediátrico. Y eso fue otro reto, porque Joint Commission certifica patologías muy específicas, ¿sí? Entonces, no sé, reemplazo de cadera, hidrocefalia con presión normal, o sea, cosas muy específicas. Cuando nosotros iniciamos este proceso, lo primero que a mí me preguntaron es, bueno, doctora, ¿y qué quiere certificar? ¿Quemaduras eléctricas, quemaduras químicas, en adultos, en niños? Y entonces yo dije, no, yo quiero certificar todo. Todas las quemaduras en adultos, en pediátricos, y somos también el primer centro certificado por Joint Commission en pediatría en la Fundación Santa Fe de Bogotá.
Muchas gracias, Viviana. Y bueno, muy en la línea de la certificación de Joint Commission, ¿qué impactos ha tenido eso para los pacientes y para las personas que trabajan en el Centro de Cuidado Clínico de Pacientes Quemados en la Fundación? Gracias, buenos días. El impacto, bueno, una vez fue creado el centro, nuestro reto fue consolidar a todo el equipo alrededor de la atención del paciente, identificar, y como lo dijo Viviana, dentro de nuestra cultura está cómo podemos hacer las cosas mejor, cómo podemos entregar una mejor atención a nuestros pacientes. Ya hemos acá superado muchos retos, cómo le llegamos al paciente de una mejor forma, y ahí lo que nosotros sabemos, tenemos que conocer en qué estamos, cuáles son nuestros datos para poderlos mejorar, compararnos internamente nosotros, compararnos a nivel nacional e internacional y saber hacia dónde vamos. Entonces, una vez identificamos cuáles son esos retos que vienen, entre todos sentarnos a trabajar, a ver qué camino decidimos coger y cómo podemos superar esos nuevos retos que traemos. Creo que acá traía, disculpa, tú me mostraste otra presentación donde estaba inicialmente dos gráficas grandes, que nos queda mucho más, digamos, fácil entender un poquito, pero hacen referencia, estas gráficas hacen referencia específicamente a cómo estábamos nosotros desde la unidad de cuidados intensivos. Nosotros diligenciamos todos nuestros pacientes, ingresamos los datos a un sistema que se llama EpiMed. Este es una herramienta que nos permite compararnos a nivel nacional e internacional con todas las unidades de cuidado intensivo que tengan esta herramienta para saber en qué estamos. Entonces nos da una matriz de eficiencia, y esa matriz de eficiencia nos habla de la tasa de mortalidad estandarizada en el eje de la Y, y en el eje de las X, y en el eje de las Y la unidad de recursos estandarizados, a qué hace referencia a esto, y lo correlaciona con el score de severidad de cada uno de los pacientes según la patología, la edad, las comorbilidades, según el score de los pacientes. Me voy a levantar un segundo. Y lo hace a través de esta matriz de eficiencia, la saca después de un año de registro de todos los pacientes que ingresan a las unidades. Entonces, cada punto que tenemos ahí es unidades de cuidado intensivo que diligencian o que ingresan sus datos a la plataforma de EpiMed, y recordemos que es SAPS-3 el score con el que se compara y se dice la mortalidad predicha de ese paciente, qué riesgo de mortalidad tiene. Entonces tenemos la unidad de recursos estandarizado, y es cuánto dura cada paciente hospitalizado. Es diferente si no podemos comparar específicamente cuánto gasta cada paciente en las instituciones, pero sí cuánto dura en la UCI hospitalizado, días de estancia en la UCI y la tasa de mortalidad. Entonces el objetivo para todas las unidades que usan esta herramienta es estar en este cuadrante inferior izquierdo, que nos permite decir estamos en la meta, en una mortalidad menor a 1 y una unidad y una utilización de recursos también menor a 1. Estar ahí es el objetivo. Pero dense cuenta qué pasó en el 2023. Estábamos aquí como unidad de quemados muy arriba en la unidad de recursos estandarizada. ¿Qué quería decir? Que nuestros pacientes se demoraban más en las unidades de cuidado intensivo. Ojo, y una de las observaciones que tenemos es que esta comparación es con todas las unidades de cuidado intensivo, no solamente quemados. Tenemos cardiovascular, sí la tienen aparte, pero en general son todas. Y nos sentamos a ver cómo podíamos mejorar esto, o por qué lo teníamos en ese punto. Entonces, como lo dijo también la doctora Viviana, en el sistema de habilitación teníamos que ingresar inicialmente todos los pacientes quemados a la unidad de quemados, y en este caso estaban en la unidad de cuidados intensivos adultos. Luego nos sentamos a trabajar, a mirar cómo podíamos bajar esa estancia de nuestros pacientes, y llegamos a estar acá donde todos queremos, en el cuadrante inferior izquierdo, para el 2024 con una tasa menor a 1, en 0,5 de mortalidad y una unidad de recursos del 0,89. ¿Cómo? Diciendo, traslademos los pacientes rápidamente, si no necesitan una unidad de cuidado intensivo, pasémoslo a piso. Y ahí vinieron otros temores, otros miedos, los cirujanos diciendo, no, pero espérate, estamos seguros, de pronto nos hace falta más tiempo, pero hubo un acompañamiento
digamos, día a día, hombro a hombro, diciendo vamos a lograrlo, y con esto pues obtuvimos para este año 2025 el sello de UCI eficiente a través de esta plataforma de EpiMed. ¿Cómo llegamos allá? Y esa es una pregunta que constantemente nos hacemos. O sea, ¿qué hacemos tan bien y si realmente es muy bueno? Y la respuesta está en el modelo de atención especializada y subespecializada de los médicos, de las enfermeras, de cómo nos entrenamos más para entregar una mejor atención individualizada a nuestros pacientes, la mejor tecnología disponible, oportunidad de la atención, y en esto también hay otras historias grandísimas, pero logramos el bloque de cirugía para pacientes quemados en salas de cirugía, todos alrededor del paciente con el interés de si lo pasamos más temprano o de forma adecuada, el paciente va a tener unos mejores desenlaces. Esto con atención centrada también en la persona y el adecuado uso de los recursos con el desescalonamiento de la complejidad, también con el desescalonamiento y con la evaluación juiciosa pues, diaria de cada uno de nuestros pacientes. Entonces, el impacto que tiene en el paciente es que acá tiene en nuestras unidades menor probabilidad de morir. Para su familia, que nosotros tenemos en nuestras UCIs acompañamiento 24/7, entonces el familiar juega un rol fundamental en la recuperación del paciente, lo acompaña 24 horas, 7 días a la semana, y para nosotros también desempeña como unas actividades y unos objetivos alrededor del paciente. Entonces eso con el paciente. Y para la atención médica pues es muy importante porque no todos podemos llegar a una unidad de cuidados intensivos quemados a hacer un turno. Hay unos temores, hay unos cursos que debemos superar, hay unos protocolos a los que nos debemos adherir, y es ahí como el esfuerzo gigantesco que hemos logrado en el último tiempo. Muchas gracias, Jenny. Bueno, como vemos, son unos datos y unas cifras impresionantes, lo que se ha logrado además en un muy corto tiempo. El centro ha podido atender, salvar, dar una segunda oportunidad a muchos pacientes. La gran mayoría de ellos, como decíamos, no hubieran tenido esa posibilidad. Tenemos, por lo que ustedes me contaron, un caso que realmente es muy relevante. Es una paciente que llegó con una quemadura de más del 80% de su superficie corporal, con un 95% de probabilidades de muerte, y hoy en día, gracias al trabajo que ustedes lideran, a todo el equipo de la unidad, esa paciente puede seguir contando su historia, es un ejemplo y se ha podido rehabilitar. ¿Qué nos pueden compartir de ese caso? ¿Cuáles fueron como los aprendizajes que siempre tenemos? ¿Y qué nos pueden compartir con este importante escenario sobre ese caso? Bueno, esta es una paciente de 29 años que se quema en su entorno laboral. Como dijiste, llega con una mortalidad superior al 95%. De entrada, eso le da temor a cualquier intensivista porque estamos peleando con un chance muy pequeño en la probabilidad de salvarla, además de que sus quemaduras eran muy extensas, eran muy profundas, la mayoría eran grado 3, lo cual iba a implicar un reto quirúrgico también supremamente grande en cuanto a cobertura. Entonces llega esta paciente y lo que hacemos es que todo el equipo médico, enfermería, los terapeutas, disponemos como nuestra experticia, nuestro conocimiento y nuestro amor alrededor de la paciente. Entonces esta paciente fue atendida por cuidado intensivo, cirugía plástica, clínica del dolor, psiquiatría, soporte nutricional, medicina física y rehabilitación, clínica de heridas, trabajo social, porque en general muchos de nuestros pacientes se queman en entornos laborales, pero además son de estratos socioeconómicos bajos. Entonces las familias tenemos que acompañarlas y ayudarlas a que puedan estar alrededor del proceso del paciente. Todos nos ponemos alrededor del paciente y tenemos una comunicación clara, efectiva y respetuosa acerca de los planes que vamos a hacer con ella. Entonces, ¿cuáles son las prioridades? ¿Cómo vamos a dar el paso a paso? Si bien en cuidado intensivo la paciente estaba supremamente inestable, sabemos que operarla rápidamente puede hacer una diferencia en el desenlace. Entonces, ¿cómo articular todo ese equipo para que todo funcione en torno a ella?
Entonces, eso fue como lo primero que hicimos, y lo que destacaría que le dio una probabilidad importante de vivir a ella fue que el centro inicial al que ella llegó decidió enviarla en remisión primaria a un centro especializado en quemaduras y nos escogió. Eso fue lo que le dio el primer chance, porque la historia que conocemos nosotros es que los pacientes nos llegan tardíamente, muchas horas después, y resulta que en las primeras 48 horas es cuando más se mueren los pacientes quemados, y esto dependerá mucho del manejo inicial. Entonces, lo primero que destaco es que a donde llegó, supieron que esta paciente tenía que ir a un centro de quemados. Sí, digamos que en esa línea rescato también, sin duda, y lo hemos hablado todo el tiempo, y el anterior grupo conversatorio, es el trabajo en equipo que teníamos. Fueron más de 3 meses en una unidad de cuidado intensivo donde hay cansancios, donde hay desgaste, donde las personas de pronto ya no vemos en el día a día a veces un futuro, un norte para el paciente, y ahí entra el trabajo en equipo como a sostener y a soportar los demás. Entonces, no, pero es que la herida se sigue profundizando, no están pegando los colgajos, está infectada, no tenemos opciones, empiezan a aparecer unos gérmenes multidrogoresistentes que no habíamos visto, nombres con los que no estábamos familiarizados, pero ahí el trabajo en equipo es fundamental, el sostén entre todos, incluso la familia también nos ayudó mucho con este caso en específico, siempre acompañando a la paciente, y eso lo que hizo fue que generáramos un ambiente de todos ver de forma positiva el desenlace, de proyectarnos cada vez más y así lograr lo que al final se obtuvo, y fue que la paciente se reincorporó de forma más temprana y mucho más rápida a su vida laboral. Sí, y siguiendo con la idea de Jenny, puntualmente como anécdota, nosotros tenemos una red colaborativa tan compacta y un trabajo en equipo tan sólido que inclusive como anécdota puedo compartirles que hubo un momento en que nosotros, nadie sabe todo y entre todos sabemos mucho. Esa es una frase que es muy, muy frecuente y nosotros lo tenemos muy claro. Entonces, esta paciente era un reto quirúrgico, médico, cuidado intensivo, todos, y hubo un momento en que yo solicité, Juliana, entras conmigo al quirófano, porque pronto con tus ojos de intensivista estás viendo, puedes ver otra cosa que yo con mi enfoque quirúrgico no puedo estar, me puede estar faltando. Y así, a ese nivel de relacionamiento, de enfoque, de atención centrada en el paciente, en donde todos lo rodeamos, es que nosotros logramos los resultados que logramos. Bueno, muy satisfactorio, y sabemos pues que la familia y por supuesto la paciente están en un nivel de agradecimiento y de identificación con lo que hicieron por ella. Para nosotros es fundamental desde la gestión hospitalaria el poder medir. Sabemos que para poder mejorar, y es uno de los temas centrales que nos unen en este foro tan especial, es el mejoramiento continuo. ¿Cómo ha sido la experiencia de esa medición, de esos desenlaces, de esa gestión en la unidad, y qué indicadores tienen hoy en día para poder seguir mejorando? Cuando tú me preguntabas de los retos y los desafíos, este es un reto y un desafío, porque en la fase de formación del servicio de quemados, pues lo primero que teníamos que entender es, bueno, cómo se están midiendo afuera y con quién nos vamos a comparar. Y lo que encontramos es que puntualmente para quemados hay muchas faltantes, ¿no? Entonces, pues sí, se mide mortalidad, se mide infección asociada a catéter, o sea, todo lo que se mide en las unidades de cuidado intensivo, pero el paciente quemado es particular. Entonces, ahí hubo otro reto que comenzamos a resolver en el camino. También hay unos indicadores socioeconómicos y, como Juliana decía, quiero romper también mitos que puedan tener Fundación Santa Fe. Nuestros pacientes tienen un impacto social. Sí, era una necesidad, y los que se queman desafortunadamente son los pacientes que están en un estado de vulnerabilidad, como podemos observar en el diagrama. 75% de nuestros pacientes se encuentran en una situación económica vulnerable. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos ganan, y lo que ganan es para vivir,
pero cualquier impacto en la salud puede generar alteraciones en la vida financiera de su familia, y la mayoría de los pacientes son los proveedores de esa familia. Entonces, cuando tiene una quemadura, el proveedor de la familia ya no puede proveer, entonces eso genera un estrés psicológico todavía mayor en el paciente, y por eso todo el grupo interdisciplinario tan importante. Entonces tenemos esos indicadores socioeconómicos. Otra cosa importante, nuevamente alineados con nuestra misión de influir positivamente en Colombia y la región, pues 93% de nuestros pacientes son remitidos y 62% son de fuera de Bogotá. Entonces nosotros estamos haciendo un impacto, o sea, tratando pacientes no solo de la ciudad, donde era una necesidad, sino también en todo el país. Ahora, con respecto a los indicadores, nosotros medimos 36 indicadores. No los voy a explicar todos porque son muchos, solo traje los más relevantes, ¿sí? Pero la idea de 36 indicadores, que era un reto y no habían, entonces miren cómo nosotros superamos los retos excesivamente, pero era con respecto a los indicadores, lo que nosotros queríamos, por ejemplo, con este de tasa mortalidad estandarizada, no es dar un número vacío. Sí, se nos mueren tantos o no se nos mueren pacientes. Nosotros queremos hablar en positivo. Y este indicador, ¿qué nos muestra? Nos muestra los pacientes que se mueren versus los pacientes que se debieron haber muerto con sus variables o con sus condiciones médicas. Hay unas fórmulas, unos algoritmos que le permiten a uno, de acuerdo al estado de salud del paciente, poder prever qué tanta probabilidad de mortalidad tiene ese paciente. Entonces, por ejemplo, en esta gráfica, acá, de 15 pacientes en el 2023, de 15 pacientes que se debieron haber muerto o fallecido, solo fallecieron 6. En el 2024, de 10 pacientes que según esas probabilidades debieron haber fallecido, no se murió ninguno. ¿Cuántas vidas salvamos? Salvamos 10 vidas, ¿sí? En el 2025, de 7 pacientes que debieron haber fallecido, ninguno se murió, salvamos 7 vidas, ¿sí? Esto es en adultos, esto es en pediátricos. En el 2023, de 47 pacientes atendidos que debieron haber muerto, o sea, si esa es la probabilidad, ¿cómo estaba el paciente? Son pacientes críticos, ¿sí? Que según las probabilidades iban a morir. De 47 pacientes que debieron haber fallecido, falleció 1. En el 2024, de 36 pacientes que según esa probabilidad debieron haber fallecido, no falleció ninguno. Y en el 2025, de 15 pacientes, falleció 1. Entonces, ¿cuántas vidas hemos salvado? ¿Cuántos niños hemos salvado? ¿Cuántos papás? Bueno, ahora, con respecto a este desenlace que también traje esta métrica, es muy interesante porque nosotros somos un grupo interdisciplinario de diferentes especialidades, de diferentes disciplinas, pues todos nos tenemos que medir. Y la medición de uno no puede ser, yo no puedo medir el psiquiatra igual que mido al cirujano. ¿Cómo me iba a medir yo los cirujanos? Entonces comencé a tratar de entender cuáles eran los indicadores en cirugía que podían medir el éxito en este tipo de pacientes. Nosotros, ¿qué es lo que más hacemos con los pacientes quemados? Hacemos injertos, reconstruimos con injertos. Entonces yo traté de hacer la referenciación, pero en ninguna unidad de quemados en el mundo miden el éxito de los injertos. Entonces creamos un indicador que es lo que estamos actualmente liderando con ese indicador, y es el éxito o la tasa de integración de los injertos. Los injertos es un tipo de técnica quirúrgica para cubrir los pacientes en el primer tiempo quirúrgico, o sea, en mi primer intento por reconstruir un paciente, qué tan exitosos estamos siendo. Y eso es difícil, porque basalmente los pacientes con quemaduras tienen unas tasas de pérdida mayor, y en el primer tiempo quirúrgico peor, porque es cuando están en la fase aguda y están más inestables. Acá, pues, variables que explicaban en los que se perdieron los injertos, que también estamos detectando ahí. Cuando uno está enfocado, uno puede detectar problemas más rápido, de forma interdisciplinaria. Esta es otra escala muy linda, que es la de Hopkins de movilidad.
Nuevamente, no hay escalas específicas para quemados. Esta es una escala transversal. Y lo que nos muestra es que nuestros pacientes, para lograr que sean funcionales, o sea, que salgan caminando 75 metros o más, cuando ingresan solo 39% de nuestros pacientes puede caminar 75 metros o más, o sea, llegan graves. Inclusive yo tenía otra gráfica que la retiré, pero la mayoría de nuestros pacientes toleran 1 minuto de pie, así de graves están. Y salen caminando 75 metros o más 74% de los pacientes. Entonces, estamos devolviendo un paciente funcional con una situación que fue intempestiva, porque uno tampoco espera sufrir una quemadura, uno de hecho piensa que eso es algo que no le va a pasar a uno, y los devolvemos a la sociedad y los rehabilitamos tempranamente para que vuelvan a tener sus actividades diarias normales. Y por último, voy a explicarles que es un PROM, que es de calidad de vida. No les voy a explicar toda la gráfica, lo único que quiero que vean es que hay 3 barras, intrahospitalario 3 meses y 6 meses. La verde significa sin problemas y la idea es que en el tiempo la verde vaya aumentando, que es lo que nosotros hemos logrado, ¿sí? O sea, sin problemas, un paciente llega con una limitación y va incrementando en el tiempo. Ese PROM, que es la escala EQ5D, que es una escala validada internacional, que tampoco es específica para pacientes quemados y que mide la calidad de vida de los pacientes en múltiples dominios y áreas. Esa escala, en un estudio que se hizo en una población colombiana de 10.867 pacientes, lo que mostró es que un paciente que no ha sufrido ninguna situación, ninguna enfermedad, un paciente sano, puntúa 80 puntos. Nuestros pacientes cuando ingresan puntúan 73.2, pero a los 3 meses logran una puntuación como si nunca hubieran sufrido una quemadura. ¿Sí? Esos son más o menos los indicadores. Tenemos otros, pues medimos, quiero contarles una historia de anécdota. Sí, dejamos a Viviana, nos tiene aquí todo el día. Pero pues ya solo quiero contar esta anécdota, y es que para nosotros también entender qué queríamos medir, incluimos el paciente en esta conversación. Entonces nosotros entrevistamos a los pacientes y les decíamos, bueno, cuando tú sufres una quemadura, ¿qué es lo primero que piensas o qué es lo que primero te preocupa? Entonces todos los pacientes decían, lo primero que me preocupa es si voy a vivir o si voy a morir. Eso es lo primero. Entonces ahí comenzamos, tasa de mortalidad estandarizada. Después, ¿qué va a ser de mi familia? ¿Cómo voy a proveer? ¿Voy a poder volver a trabajar? ¿Qué tan rápido voy a volver a trabajar? Esa es la parte de la funcionalidad. Y lo último que decían era, por último, yo quiero entender cómo va a quedar mi cicatriz. Si es en mi cara, yo me voy a poder reconocer, cómo me voy a sentir con esa cicatriz. Entonces nosotros también tenemos indicadores de salud mental, de depresión, de ansiedad, pero tenemos un PROM que mide cómo califican los pacientes sus cicatrices y cómo el cirujano califica, o sea, tiene 2 dominios, el paciente y el cirujano. Esa era la anécdota que quería compartir. Gracias, Vivi. Esto realmente es apasionante y sabemos que hay instituciones, y tal vez estén también dentro de la audiencia, que quisieran emprender la construcción de centros de cuidados especializados, pues no solo en quemados, también en quemados, pero tal vez en cualquier otra condición clínica o patología. ¿Cuáles serían como esas principales recomendaciones que, aprovechando este espacio, podríamos compartir con estas instituciones que tengan pues este deseo? Mi mensaje sería: sueñen, crean, trabajen duro, trabajen con pasión. Ante las caídas saquen el aprendizaje que tengan que sacar, corrijan lo que tengan que corregir. El camino no es fácil, puede ser como una montaña rusa, pero si bien uno puede hacer como una medicina basada en la evidencia que salve vidas, cuando uno logra trabajar con pasión y en equipo, obtiene milagros. Gracias, Juliana. Jenny. Yo creo que sin duda hay que apostarle a la subespecialización de las unidades, digamos.
no se trata de llenar de unidades de quemados, sino que ciertas unidades de quemados, como ciertas unidades de trasplantes, puedan recibir adecuadamente esos pacientes. Entonces, que esa atención antes de llegar a los centros de cuidado especializados, pues sea oportuna, sea adecuada, que estén bien reanimados los pacientes y que le apuesten hacia esa subespecialización en los grupos interdisciplinarios, en los grupos médicos, de enfermería y de terapia, de las terapias, para que podamos obtener mejores resultados. Gracias, Jenny. Bueno. Por favor. Yo voy a aprovechar una circunstancia muy especial. Tenemos aquí uno de los directivos de la Santa Fe. La Santa Fe, dirán muchos de ustedes, es una entidad rica, pero es rica porque atiende a la gente rica. Pues si usted es tan amable y me devuelve a la diapositiva que nos trajeron sobre el estrato socioeconómico de los pacientes que atienden. ¿Por qué? Respetados directivos de la Fundación Santa Fe, doctor Ginás, director médico corporativo, cuéntenos, ¿cómo hacen ustedes, doctora Jenny? ¿Cómo hacen para convencer a sus financieros de que les acepten esos pacientes de estrato 1, de estrato 2, que de pronto no tienen un buen aseguramiento? Ciertamente uno que no va a pagar a tiempo. Cuéntenme por qué el compromiso con estos pacientes tan especiales. Cuéntenles por qué son más que una entidad rica. Esta noche hablamos. Son tantas cosas para decir. La primera es que la doctora Olga Lucía Méndez es la directora del Hospital Serena del Mar. Y si ustedes miran el balance del hospital, es un hospital que arranca con enorme dificultad y tiene una unidad de quemados. Y hacemos cosas enormes acá, a pesar de que el hospital realmente pasa por enormes dificultades. Y Tere, yo creo que los hospitales ricos no existen realmente, porque si ustedes miran un hospital, miren dos números, miren cuánto cuesta la caja mensualmente del hospital y cuánto se le evita del hospital. Y verán que si el hospital estornuda, se quiebra. Les doy los números de nuestro hospital en Bogotá, no les voy a decir los de Cartagena porque Olga Lucía realmente es un héroe. Pero Bogotá tiene una caja mensual, consume mensualmente 80.000 millones de pesos. Eso cuesta pagar la nómina y algunos gastos que son mensualizados. Y produce al año 250.000 millones de pesos de excedente. Y si uno saca la cuenta y el hospital se descalibra, se come la caja en pocos meses y está en aprieto rápidamente. Entonces, el concepto de hospital rico realmente no existe. Entre otras cosas, las fundaciones no pueden tener excedentes guardados porque va contra la norma tributaria. Pero la filosofía de nuestra institución y la de otras que están en este entorno es generar un excedente primero, con mucho cuidado, y una vez que tiene el excedente, invertirlo de manera estratégica. Y hay varios ejemplos. Un ejemplo es la decisión desde el punto de vista de atender una población muy vulnerable, entre otras cosas, los que están en estrato 3, cuando se quema el proveedor, pasan a estrato 2 en cuestión de 5 meses. Se comen la casa, lo que tenían y quedan en estrato 2. Entonces nosotros vemos una necesidad y la entidad toma de sus excedentes y decide invertir en varios programas. Un programa es este, y una vez que invertimos, entonces le aplicamos todo el rigor para ser eficientes y realmente producir valor. Curiosamente está el doctor Camilo Rodríguez, que lidera el Departamento de Ginecología, Obstetricia y Fertilidad, y él podría contarles qué hacemos con maternas en catástrofes durante el trabajo de parto en Bogotá, como lo hace el grupo de Valle Lilía en Cali, pero lo hace de una manera magistralmente ampliada. Entonces, en realidad la respuesta, Tere, es que todo lo que hace nuestro hospital y los hospitales que están acá es responsabilidad social, todo. Sin embargo, dentro de ese marco de responsabilidad social tenemos unos focos especiales, y este es un foco donde, a través de lo que mencionaba Jenny,
de la supraespecialización de un área, uno puede obtener desenlaces superiores muy enfocados en un área concreta. Tenemos aquí una cantidad de aliados de la industria con los que hemos trabajado construyendo este centro y también ponen ellos y ayudan a que en realidad esto sea posible. Entonces, en realidad, pues nuestro hospital busca servir en estos focos, pero filosóficamente lo que tenemos es un modelo que genera excedentes para poder poner dinero acá, con frecuencia a pérdida en el sentido comercial, pero con enorme margen en términos de servicio y construcción de país. De manera que estoy profundamente orgulloso tanto por nuestro programa con mujeres vulnerables, me refiero biológicamente frente a un parto catastrófico, y lo que hacemos en Quemados, que realmente nos llena de admiración profunda. Tanto en Bogotá como en Cartagena, y Olga Lucía hubiera podido con su equipo dar esta misma conferencia de manera ejemplar. Gracias. Gracias. Perdón que me metan. Es que realmente le apostamos a lo que necesita el país, la comunidad. Entonces vemos cómo estas personas quemadas están en su mayor nivel de productividad, son el centro de la familia, y la familia viene siendo el centro de la comunidad. Pues necesitamos atenderlos a ellos con calidad, que sea rápido, que sea efectivo y que puedan rápidamente reincorporarse a su vida. Entonces yo creo que va muy en raíz de nuestra misión, de nuestra visión, y de influir ahí, de rescatar esos pacientes tempranamente para que puedan seguir trabajando y sacando sus familias adelante. Y como lo dijo el doctor Ginás, en las maternas el programa también de Hospital Padrino es divino, porque es que si uno ayuda a salvar una mamá, y muchas de ellas también son mamás, las pacientes que se queman, recientemente teníamos una, ellos pues si los reincorporamos rápidamente, esto se vuelve un círculo virtuoso, y la mamá puede seguir rescatando a su familia en la comunidad y allá afuera. Ese es nuestro propósito. Un poquito mi pregunta dura es, ¿ya ustedes la respaldan, las directivas en esto? Claro. El respaldo está, sí, por supuesto que es gigantesco muchas veces, y hablar de las directivas es un rango bien amplio, ¿no? Hay quienes nos apoyan mucho, hay quienes tienen dudas y hay quienes toca llegar a convencer, pero los números hablan por sí solo, los pacientes también, el NPS, todo empieza a mostrar unos datos que son muy llamativos para incluso convencer al que menos lo estaba. Entonces sí nos toca hacer un trabajo grande, nos toca ser coherentes con el equipo y tratar de traer a todos al mismo propósito, de que estas nuevas ideas tengan eco, porque si no tengo eco, si no tengo coherencia con mi equipo, pues no voy a lograr llegar al siguiente paso, y el siguiente paso es mostrar. Y no alcanzamos a hablar más de qué sigue, de qué viene, pero hacia allá vamos. Esto que hacemos, que estamos convencidos de que lo hacemos muy bien, tenemos que mostrarlo afuera y que muchas más personas puedan replicarlo, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica y en el mundo. Tere, a veces hay que convencer también desde las directivas al equipo. No es solamente el equipo, las directivas. Y bueno, con orgullo les cuento que efectivamente en el Hospital Serena del Mar hace poco más de año y medio, casi 2, tenemos la unidad de quemados. La doctora Diana Borré nos acompaña hoy aquí. Ella siempre muy prudente, callada, pero brillando con luz propia. Y nuestros desenlaces clínicos son iguales o mejores en algunas cositas que nuestro hermano mayor en Bogotá. Pero eso se ha logrado un trabajo en equipo, y ahí sí es con Bogotá también. O sea, aprendimos, llegamos, creímos que era posible. Y si aquí tenemos esa estratificación, pues imagínense en una ciudad y en una región como Cartagena y el Caribe colombiano, los cambios que estamos logrando. Entonces, bueno, se nos agotó el tiempo. Como siempre es un placer estar por acá. Muchísimas gracias. Que sigamos soñando.